Descubrí que mi esposa me engañaba con su ex en una boda, así que me marché en silencio, y me aseguré de que lo lamentara para siempre. Cuando empecé a salir con mujeres, mi padre me dio un consejo que nunca olvidé. Hijo, los hombres de valor no toleran la falta de respeto, la manipulación ni las mentiras de una mujer. Sé fiel a ti mismo y siempre mantente como un hombre digno. Por desgracia, hubo un cambio de planes. Cariño, la reunión por la fusión se ha adelantado y tengo que salir mañana por la mañana. No volveré hasta tarde el domingo. Sé lo importante que es este evento para ti, especialmente porque eres la dama de honor, pero acaban de ascenderme a CFO y faltar a esta reunión sería perjudicial tanto para la empresa como para nuestro futuro. Lo siento de verdad, le dije. ¿Hablas en serio? Llevamos planeándolo desde hace tanto. ¿Y ahora cancelas en el último minuto? Tendré que estar allí sola. ¿Sabes lo humillante que será para mí? ¿No puede ir otra persona en tu lugar? Respondió Vera, claramente enfadada. Este contrato vale más de $2.000 millones y yo estoy a cargo. Llevamos trabajando en ello todo el año y nadie más puede sustituirme. El trabajo de mucha gente depende de que esto salga bien. Sé que es difícil, pero te prometo que te compensaré con el bono que recibiremos gracias a este acuerdo. Entiendo que estés molesta, pero no hay nada que pueda hacer. Volveré el domingo, le expliqué. Como era de esperar, estaba furiosa. Dejó de hablarme y me dijo que durmiera en la habitación de invitados. No tuvimos intimidad antes de mi viaje, lo cual no era normal en nosotros. Su frialdad y rabia eran muy fuera de su carácter habitual. Intenté entenderla, pero no conseguí calmarla, así que me dediqué a preparar mi maleta y pasé la noche en el cuarto de invitados. Sabía que la boda era importante para ella por todo lo que había vivido su amiga Carol. Carol había sido engañada por su exmarido cuando estaba gravemente enferma. Él no soportó su lenta recuperación y la abandonó, dejándola devastada. Carol, después de una recuperación milagrosa, se divorció por abandono y pasó 5 años sumida en la desesperanza. Todos sus amigos y familiares intentaban animarla, pero nada parecía funcionar. Hasta que un día, conoció a un hombre en el supermercado, y todo cambió. Volvió a ser la mujer alegre que era antes. Finalmente, sus oraciones habían sido escuchadas, y todos querían celebrar su nueva oportunidad en el amor. Su prometido, Brandon, la adoraba, y estaba organizando una boda espectacular. Vera, su mejor amiga y dama de honor, había estado a su lado durante todo ese proceso. Sabía lo importante que era para Vera y me dolía tener que cancelar, pero no tenía alternativa. Necesitaba disculparme con ella y enfrentar su rabia antes de marcharme. A la mañana siguiente, intenté besarla para despedirme, pero la puerta del dormitorio estaba cerrada y no me dejó entrar. Le dije cuánto la amaba y le prometí que la llamaría al llegar a Alemania. Tristemente, me subí a la limusina que me llevaría al aeropuerto. Me sentía mal, decepcionado por su reacción. Después de 19 años de matrimonio, todavía no entendía por qué la situación había llegado a ese punto. Esperaba más comprensión y apoyo. La llamé antes de mi vuelo, pero fue directamente al buzón de voz. Le dejé otro mensaje pidiéndole disculpas, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Le escribí antes de despegar y nuevamente al llegar, 10 horas después, pero no recibí contestación. Sabía que estaba molesta, y pensé que tendría que disculparme mucho para recuperar su confianza. Sin muchas opciones, llamé a nuestras hijas gemelas, que estaban en la universidad, y les expliqué la situación. Les pedí que fueran a ver a su madre para asegurarse de que estuviera bien. Les transmití mi preocupación y la urgencia de tener noticias suyas para calmar mis temores. Ellas lo entendieron y me enviaron su cariño. Siempre han sido niñas de papá, y yo las amo profundamente. Cuando llegué a Alemania y me instalé en el hotel, llamé a mi CEO para recibir una actualización, solo para enterarme, con gran decepción, que la reunión había sido cancelada debido al fallecimiento de un familiar del CEO de la otra empresa. Inmediatamente llamé a las aerolíneas y reservé un vuelo directo de regreso a Chicago O'Hare, que quedaba a solo 30 minutos del salón de recepción de la boda. La celebración estaba programada para comenzar a las 7 de la noche.
así que calculé que llegaría alrededor de las 9, justo a tiempo para ser un esposo presente. Pensé que este gesto la haría feliz. Después de recoger mi coche de alquiler, el GPS me guió al salón de recepciones. Era poco después de las 9 de la noche cuando llegué. La fiesta ya estaba en pleno auge. Música alta, gente bailando, muchas bebidas. Todos parecían estar divirtiéndose mucho, algunos incluso demasiado. Me sentí contento de estar allí y con ganas de ver a mi esposa. Con más de 200 personas en el salón, era difícil encontrarla a simple vista. Así que fui a la barra, pedí un bourbon doble y comencé a buscarla. Mientras bebía mi bourbon, empecé a recordar nuestro camino juntos. Vera era 5 años mayor que yo y estaba recién divorciada cuando la conocí. Su exmarido, el doctor Clayton Adams, estaba terminando su residencia en el Hospital Mercy cuando su matrimonio terminó debido a su infidelidad con una enfermera. Vera lo había echado de casa. Estaba destrozada por su traición. Había soñado con una vida llena de hijos y felicidad, pero todo eso se desmoronó. El divorcio la afectó profundamente, tanto emocional como económicamente, ya que los médicos en residencia ganan muy poco. El acuerdo de divorcio apenas dejó nada y Vera tuvo que empezar a trabajar como camarera para pagar sus cuentas. Por eso entendía tan bien la situación que había pasado Carol. Cuando conocí a Vera, fue como un romance de cuento. Me cautivó de inmediato. A pesar de su pasado doloroso, yo veía en ella un tesoro. Su belleza me atrajo al instante, pero fue su ternura y compasión lo que realmente me conquistó. La ayudé a superar sus obstáculos y a reconstruir su vida. Pasamos 19 años maravillosos criando a nuestras hijas gemelas, con mucho amor. Vera valoraba mi forma de ser directo y honesto en nuestra relación. Siempre hablábamos de la importancia de la lealtad y el compromiso, lo cual le daba seguridad. Yo le decía cuánto admiraba la fidelidad y despreciaba la infidelidad, y la elogiaba por haber tenido el valor de dejar a su esposo infiel. Admiraba su resiliencia tras aquella experiencia tan dolorosa. Nuestro matrimonio estaba construido sobre la confianza, la lealtad y el compromiso, y eso nos había mantenido unidos, hasta lo que estaba a punto de suceder en aquella boda. A sus 44 años, Vera seguía siendo increíblemente atractiva, y yo, 5 años más joven, estaba en mi mejor momento físico gracias a mi dedicación al ejercicio y al running. A mis 39 años, sentía que estaba en la cima de mi vida. Nuestra vida íntima era sólida y la diferencia de edad nunca había sido un problema. Nuestras hijas gemelas, Mara y Cari, estaban triunfando en la universidad, llenas de vida y optimismo. Teníamos una familia feliz y amorosa, un matrimonio que parecía inquebrantable. Hasta que la vi en la boda. Vera estaba sentada sola, con su exmarido, Clayton. Sabía que Clayton era amigo de la novia, Carol, pero su presencia me sorprendió, especialmente porque no estaba acompañado de su esposa. Estaba cansado tras el viaje, pero la escena que estaba viendo me desconcertaba. Decidí observarlos atentamente. A pesar de su pasado, parecían muy cercanos. Me alejé un poco para tener mejor perspectiva y ver cómo interactuaban. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera que mi mundo se desmoronaba. Estaba a punto de intervenir cuando Vera se levantó de repente, tomó la mano de Clayton y lo llevó a la pista de baile. Vera estaba deslumbrante con su vestido marfil hecho a medida. Esperaba de corazón que no fuera más que un simple baile. Pero la confianza con la que se movían, bailando varias canciones lentas, me sorprendió. Me quedé en mi sitio, bebiendo lentamente, observando cómo avanzaban las cosas. Vera claramente había estado bebiendo, se notaba por su actitud coqueta, algo que ya conocía. Después de unas copas solía mostrarse más cariñosa y juguetona conmigo, lo cual era normal. Pero lo que vi después no era aceptable. Besar abiertamente a otro hombre, y menos delante de nuestros amigos, no era algo que pudiera tolerar. Estaba plenamente consciente de que era mi esposa. Ese acto de traición me dejó avergonzado y enfurecido. Verla compartir momentos íntimos con otro hombre, ver cómo él la tocaba de forma indebida y se besaban, me dejó atónito y colérico. Estaba a punto de intervenir y detener aquello,
Pero entonces regresaron a una mesa apartada y comenzaron a besarse aún más apasionadamente, como si estuvieran en su luna de miel. Podía ver claramente las manos de él sobre su pecho, y la mano de ella debajo de la mesa. Justo cuando iba a acercarme, me di cuenta. Mi matrimonio había terminado. Recordé las palabras de mi padre: respétate a ti mismo. No toleres que te traten mal. Así que decidí actuar, pero con calma. Podría haber armado un escándalo, arruinado la boda, interrumpido todo y detenerlos. Pero entonces pensé, si ella lo quiere a él, que lo tenga. Ya no es mía. Me sentía sorprendentemente tranquilo. Saqué mi móvil, hice un zoom y grabé varias fotos en primer plano y un breve vídeo. Después le envié un mensaje: adivina, cariño. Mi reunión se ha reprogramado y he regresado antes de tiempo. Parece que esta noche estás en buenas manos. Yo me iré a casa. Supongo que pasarás la noche con el doctor Clayton. Ahora entiendo por qué no me respondías las llamadas ni los mensajes. Que te diviertas. Y brindemos por el fin de nuestro matrimonio. Mañana, cuando vuelvas, yo ya no estaré. Presioné enviar y esperé tranquilamente a ver si recibía el mensaje, mientras la observaba. Vi cómo su teléfono se iluminaba. Ella lo notó, lo tomó y empezó a teclear frenéticamente, claramente buscando qué decir. Vera se sobresaltó, su expresión se volvió seria al leer mi mensaje. En cuanto vi su reacción, me levanté y me dirigí hacia el coche. Debió asustarse al verme salir, pero logré salir del salón antes de que pudiera alcanzarme. Mientras subía a mi coche, la oí gritar: «Tony, por favor, espera». Solo le dirigí una mirada fría. Negué con la cabeza. Subí al coche y me fui antes de que me alcanzara. Mi teléfono empezó a sonar, pero estaba demasiado indignado para contestar. Si ella había decidido volver con su ex, estaba claro. Esto se había terminado. Después de haberlos visto juntos, ya no había vuelta atrás. Después de haberlos visto juntos, sabía que todo había terminado. Han pasado 22 años desde que dejé a alguien que me engañó. Y ahora Vera volvía a hacer lo mismo a la primera oportunidad. Será ella quien tenga que explicar este desastre a nuestra familia y a nuestras hijas. La culpa es suya. Mi teléfono se llenaba de mensajes urgentes. Tony, por favor, vuelve. Necesito explicarte. Te amo. Por favor, vuelve. No es lo que piensas. Te amo. Pero después de 2 días de vuelos largos, sin llamadas, sin mensajes, su frialdad, y después de verla con Clayton, no tenía ningún interés en escucharla. Estaba furioso y me negaba a tratar con ella o a escuchar sus justificaciones. Ignoré unas 20 llamadas y mensajes, hasta que finalmente decidí responder con un solo texto: olvídate. Me va excelente en mi trabajo. Mis hijas ya están en la universidad y todo está pagado. Soy libre de hacer lo que quiera. Aún soy lo bastante joven para empezar de nuevo. Después de conducir 4 horas de las 7 que tenía hasta Nashville, paré en un restaurante para cenar y echar una siesta en el coche antes de continuar el viaje. Mientras comía huevos con tocino, decidí compartir mis sentimientos con el mundo. En aquella época, Facebook era la red social más popular donde la gente compartía novedades sobre su vida. Entre bocado y bocado, actualicé mi estado de felizmente casado a soltero y disponible. Luego subí 2 fotos que había tomado de Vera y Clayton besándose apasionadamente en la boda. En la segunda foto, la mano de él estaba claramente en su pecho. Debajo de las fotos, escribí un comentario: Vera está actualizando su vida y volviendo con su exmarido, mientras yo regreso a la escena de las citas. Puede que haya sido inmaduro, pero para mí era la verdad. Estaba decidido a seguir adelante sin ella. Lo curioso es que su ex, Clayton, ya tenía casi 50 años, calvo, con sobrepeso, francamente, no era precisamente un mejor partido. No entendía cómo podía haberlo hecho por un hombre que ya le había sido infiel antes. Quizás prefería un doctor a un contable. Honestamente, me dolía. Me dolía más de lo que podía recordar. Me sentía triste y furioso, pero al mismo tiempo era absurdo.
Estaba terminando un matrimonio de 19 años, por un hombre que ya le había sido infiel hace más de 2 décadas. Olvídala. Olvídalo. Son tal para cual. Yo no soy de los que toleran semejante falta de respeto. Algunos podrían decir que solo fue un beso y unos toqueteos, que no valía la pena dejarla por eso. Pero en mi opinión, o mi esposa me es fiel, o es libre de estar con otra persona. Cada uno decide su camino. Después de mi desayuno tardío y una siesta de 2 horas en la furgoneta, volví a la carretera y llegué a mi casa sobre las 7 de la mañana. Cuando encendí el teléfono, empezó a recibir docenas de notificaciones. Había tantas que pensé que no pararían nunca. Había al menos 100 mensajes de ella, de sus padres, de su hermana, de amigos. A los 5 minutos de encender el teléfono, empezó a sonar. Era Vera. Me preguntaba si habría dormido esa noche, o si la habría pasado con Clayton. De todos modos, no importaba. Ignoré sus llamadas. Solo quería salir de la casa y seguir adelante. Siempre me llevé bien con su familia. Así que cuando su padre me llamó esa mañana, sí contesté. Le conté lo que había pasado. James, no tenía ninguna señal de que Vera estuviera insatisfecha con nuestro matrimonio. Pero el adulterio fue el golpe final a nuestra vida feliz. No puedo tolerar su desprecio en público. Claramente aún tiene sentimientos por ese imbécil. Y ahora puede estar con él. Yo pienso encontrar una mujer que valore lo que ofrezco y sea leal. No tengo otra opción. Hoy mismo me mudaré y mañana pondré la casa en venta. Contactaré con un abogado para iniciar el divorcio. Puede quedarse aquí hasta que la casa se venda. Y me aseguraré de que el divorcio sea justo. Llámame anticuado, pero me niego a vivir con una mujer que quiere estar con otro. Ha tomado su decisión, aunque no creo que haya sido sabia. James llegó más de 1 hora después, rogándome que esperara y hablara con Vera antes de tomar medidas tan drásticas. Pero cuando me pidió que le diera una oportunidad de explicarse, simplemente le enseñé las fotos, 2 personas manoseándose abiertamente en la boda. No podía soportarlo, y menos aún con su ex. Su padre estaba molesto tanto con la conducta de su hija, como con la rapidez de mis decisiones. Cuando entré en nuestra casa, las lágrimas me invadieron. Lo que había sido un hogar feliz, ahora se sentía vacío, como un cascarón. Durante los últimos 5 años habíamos convertido aquella casa en nuestro hogar perfecto. Las hipotecas en aquel entonces tenían tasas de interés muy bajas, menos del 2,99%, y la casa había duplicado su valor. Como contable, había decidido refinanciar la casa al valor completo, lo que nos dio aproximadamente $500,000 en plusvalía. Inmediatamente abrí fondos fiduciarios de $200,000 para la educación universitaria de nuestras hijas, más un pequeño extra para ayudarlas a empezar en la vida. El resto, unos $100,000, lo invertimos en renovar la casa, convirtiéndola en un lugar que amábamos y del que estábamos orgullosos. Gracias a la baja tasa de interés, nuestra cuota mensual apenas subió unos $1,700. Fue una decisión sencilla. Vera había vuelto a trabajar como recepcionista para cubrir esos gastos adicionales. Mi salario era bueno, y como nuevo CFO, el próximo año recibiría opciones sobre acciones que serían nuestro fondo de jubilación. A Vera no le interesaban las finanzas, mientras tuviera sus necesidades cubiertas. Confiaba en mi habilidad financiera y disfrutaba de una vida cómoda. Aunque intenté explicarle varias veces el tema de las opciones sobre acciones, estaba claro que no le interesaba. No me preocupaba demasiado. Yo miraba hacia nuestro futuro. Afortunadamente, esta fusión, que coincidía con la ruptura de nuestro matrimonio, me garantizaba un bono en opciones de acciones por unas 40,000 acciones. Si todo salía bien, tendría que esperar varios años para ejercer esas opciones. Pero con la perspectiva de que la acción llegara a $100 por acción, tenía gran confianza en el futuro. Y como la fusión se había retrasado, esas opciones no entrarían en el acuerdo del divorcio. Yo quería solicitar el divorcio por diferencias irreconciliables y dividir nuestros bienes, que en ese momento sumaban aproximadamente unos $50,000 en ahorros. Dividiríamos el dinero de la venta de la casa, pero como estaba hipotecada,
Realmente no quedaba mucho que repartir. Si Vera se mantenía razonable, podría quedarse con su coche y con unos $25.000. A los 44 años, podría haber seguido viviendo una vida plena y con un buen futuro. Sin embargo, mi ira y humillación superaban cualquier apego o recuerdo que tuviera por ella. En ese momento, lo único que quería era venganza, y que ella comprendiera todo lo que había perdido. No había visto a Clayton en 20 años, y verlo de nuevo me trajo muchos recuerdos, tanto buenos como malos. Él había sido su esposo, y habían tenido una gran conexión. Hasta que le fue infiel y todo se terminó. Aunque en su día habían tenido una relación profunda, ya no era relevante para mí. Yo, Tony, su actual marido, era más joven, atractivo, un gran compañero, y la amaba. Sin embargo, allí estaba ella, dejándose abrazar y besar por Clayton, sabiendo que no era correcto. Seguía coqueteando con él a pesar de saber que no debía. Supongo que había bebido demasiado. Y que estaba decepcionada porque yo no estaba en la boda. Debería haber parado. Pero en ese momento se dejó llevar porque le hacía sentir bien. Clayton, en algunos aspectos, aún parecía ser el pareja ideal para ella. Pensó que un poco de flirteo estaría bien. Además, como Clayton estaba ahora soltero, y yo no había cambiado mis planes para acompañarla a ese evento tan importante, quizás en su mente se merecía un poco de placer. Cuando Clayton la volvió a besar, ella se sintió feliz por dentro. Sus besos le recordaron tiempos pasados. Se sintió encantada mientras bailaban juntos, en un rincón discreto. Pensó que unos besos y estar cerca de él no serían un gran problema, que todos los demás estaban divirtiéndose y no se fijarían. Su intención era arreglar las cosas conmigo más tarde. Pero de repente, recibió un SMS en su móvil. Era mi mensaje. Tony puede que haya venido a comprobar cómo estoy, pensó. Al principio no me vio, pero creyó verme salir del salón. Entró en pánico. Quería explicarme, pero temía que me hubiera visto con Clayton. En un estado de confusión, le dijo a Clayton que necesitaba ir al baño de mujeres. Salió corriendo de la recepción, con el corazón acelerado. Vio la puerta de salida balanceándose todavía, y corrió hacia ella. Sus tacones resonaban en el suelo mientras avanzaba. Me reconoció. Sabía que yo había visto todo. Tony, por favor, espera. Me gritó. Pero yo no respondí. Simplemente subí a mi coche y me marché. Intentó alcanzarme, pero ya era tarde. Mi coche ya estaba alejándose. Ahora, ignoro todas sus llamadas y mensajes. Le he enviado un único mensaje frío: olvídate. 2 amigas suyas me encontraron fuera, arrodillada en el frío, preguntándose qué había salido mal. Cuando les conté todo, se quedaron horrorizadas por lo que había hecho, y preocupadas por las consecuencias que eso tendría en nuestro matrimonio. Conocían bien a Tony, sabían que no sería fácil que él olvidara esto. A la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, en Nashville, comencé a empaquetar mis pertenencias. Sentado en la mesa de la cocina, me tomé una última taza de café en la casa. Había vuelto con sentimientos de rabia y desesperación. Terminé mi café, dejé la taza vacía en el fregadero y escribí una breve nota para ella. No me llames. Hablaremos cuando los papeles del divorcio estén listos. Ni siquiera firmé la nota. Solo dejé mi anillo de bodas encima como último gesto antes de marcharme para siempre. Encendí mi portátil, distribuí nuestros fondos, cancelé nuestra tarjeta de crédito compartida después de pagar el saldo. A partir de hoy, ella sería totalmente responsable de sí misma. Si intentaba oponerse al divorcio, tendría que hacerse cargo de todas las cuentas por su cuenta. Ella no podría asumir sola la hipoteca ni los gastos de la casa. La casa se vendería rápido si se ponía al precio correcto, ya que estaba muy demandada. Si aceptaba el divorcio, podríamos cerrar este desastre rápidamente, y ella podría volver con su querido Clayton. Salí de lo que antes había sido mi refugio, hacia un mundo nuevo, incierto y oscuro. Mis amigos en la boda me contaron después que Vera estaba destrozada cuando me fui.
No podía parar de llorar hasta que terminó desmayándose por el exceso de alcohol y el agotamiento por el llanto incontrolable. Sus amigas estaban muy preocupadas y se sentían mal por ella. Intentaron contactarme varias veces, enviándome mensajes de voz y textos para evitar que ella provocara un escándalo en la recepción. Finalmente la llevaron de vuelta a su habitación de hotel. La acostaron y la revisaron varias veces durante la noche. Cuando se despertó a la mañana siguiente y comprendió lo que había pasado, me llamó varias veces, rogando por perdón, pidiéndome que le devolviera la llamada. Sin embargo, después de haber visto su comportamiento, me negué a tener relación alguna con ella y seguí ignorando todos sus intentos de contacto. La mañana del domingo me desperté con una fuerte resaca y con la amenaza del divorcio pesando sobre mí. Regresé a casa a la hora de la comida y mi padre fue a recogerme al aeropuerto. Después supe que yo mismo le había dicho a mi padre que no podía ir a buscar a Vera, que necesitaba que él viniera a por mí. El rostro preocupado de mi padre lo decía todo. Seguramente debía de verme fatal. Mi padre siempre ha sido mi fuente de fortaleza. Así que cuando lo vi, corrí a abrazarlo y a llorar en su hombro. Papá, la he cagado. Y creo que Tony me ha dejado, le dije con un rostro lleno de tristeza. Él me consoló amablemente. Hablé con él esta mañana, y no pinta bien. ¿En qué estabas pensando, Vera? Con Clayton. No sé qué me pasó. Estaba borracha y enfadada con Tony porque no vino a la boda. Papá, sé que cometí un error. Pero tiene que perdonarme. Ni siquiera me acosté con Clayton. Mi padre me respondió, hija, por las fotos que vi, para Tony eso es lo mismo. No creo que sea del tipo que perdone algo así, sobre todo conociendo a Tony. Incluso estar con otro hombre así, para él ya es una traición. Cuando llegué a casa, esperaba encontrar a Tony esperándome, pero sabía que ya se había ido. Pasé el día llorando, intentando contactar con Tony y disculparme. La ironía me golpeó con fuerza, le había sido infiel a Tony, precisamente con el hombre que me había traicionado años atrás. Tony, el hombre al que amaba y valoraba, parecía haberse ido en un segundo. Su anillo de boda, que había dejado en la mesa junto con una breve nota, era prueba de ello. Mientras tanto, como el apartamento de la empresa para clientes visitantes no estaba reservado, me mudé allí. Informé a mi CEO de mi situación, y me autorizó a quedarme. Mi supervisor, Bill, que además era amigo cercano, había pasado por una situación similar años atrás. Incluso me aconsejó que pospusiera la obtención de mis opciones sobre acciones de este año para tener ventaja en el proceso. Al día siguiente fui a mi oficina en la planta 16, sabiendo que Vera no podría pasar la seguridad para verme. Ya había dado instrucciones al personal de seguridad para que si ella intentaba entrar, la acompañaran amablemente a la salida. Hicieron un trabajo excelente. Cuando Vera fue el lunes a intentar verme, se dio cuenta de inmediato de que no podría hablar conmigo en el trabajo. A pesar de sus esfuerzos, yo estaba decidido a no tener ningún contacto con ella. No sabía dónde me estaba quedando y no podía contactarme por teléfono. Se sentía aislada, arrepentida y temerosa por lo que le esperaba. En medio de todo esto, nuestras hijas gemelas entraron en pánico y me rogaron que hablara con su madre. Les expliqué con firmeza pero con cariño que su madre había elegido estar con otro hombre, lo cual yo consideraba una traición absoluta. Antes de que pudieran discutirlo, les dejé claro que yo tomaba la infidelidad muy en serio. En mi opinión, lo que su madre había hecho era claramente engañarme. Mis hijas entendieron mi postura y respetaron mi decisión. Intenté hacerles comprender que las decisiones de su madre tendrían consecuencias y que el divorcio era inevitable. Sin embargo, les aseguré que siempre estaría para ellas y que quería seguir presente en sus vidas. Además, aproveché para darles una lección: que siempre respetaran a sus futuras parejas y comprendieran la gravedad de la traición, ya que muchas personas no toleran semejante falta de respeto. Después de haber compartido mi publicación en Facebook, ocurrieron varios eventos inesperados. Mis amigos y familiares me llamaban, queriendo saber qué estaba pasando. Pero algo más sucedió. De repente, me volví muy popular entre las mujeres.
Empecé a salir con mujeres más jóvenes que yo, llenas de energía y entusiasmo, algo que no había experimentado en años. Las quejas constantes y la negatividad de Vera fueron reemplazadas por citas emocionantes, mensajes cariñosos y la atención de mujeres que simplemente querían pasarlo bien. Un mes después de aquella publicación, conocí a Cheryl, quien acabaría convirtiéndose en mi esposa. Tuvimos una conexión inmediata y nos hicimos pareja poco después de que mi divorcio con Vera se oficializara. Vera no estaba nada contenta cuando se enteró de mi nueva vida. Estaba sobre todo molesta consigo misma, pero también celosa y resentida porque no le di otra oportunidad antes de seguir adelante. Yo rechacé todas sus peticiones de vernos y solo traté con ella a través de nuestros abogados. Finalmente vendimos la casa. Después de pagar los honorarios del agente inmobiliario y otros gastos, quedó muy poco dinero, menos de $1000 en plusvalía. Decidí que Vera se quedara con esa pequeña cantidad. Los abogados trabajaron duro intentando obtener una parte de mis futuros ingresos para ella, pero el tribunal dictaminó que no podían basar el acuerdo en ingresos futuros hipotéticos. En cambio, calcularon mi ingreso medio actual para determinar cuánto debía pagarle. Como Vera tenía trabajo, pagarle una pensión no sería tan complicado. Al final, acepté pagarle $22,000 al mes durante 2 años. No era una cantidad enorme, pero sería suficiente para que pudiera mantenerse hasta que se valiera por sí misma, o hasta que encontrara a otra persona, que claramente no iba a ser yo. En los años siguientes, Vera y yo nunca volvimos a hablar directamente. Toda la comunicación era a través de nuestros abogados. Ella se mudó a Chicago, donde se unió a un grupo de apoyo y eventualmente empezó a vivir con el doctor Clayton, con quien se había vuelto cercana. No era tan feliz como lo había sido conmigo. Era plenamente consciente de las consecuencias de sus actos, impulsados por la ira y el egoísmo. Aún así, había tomado una muy mala decisión. Aquella noche, aunque no llegó a acostarse con Clayton, trató nuestro matrimonio como si estuviera soltera de nuevo. 3 años más tarde, en la graduación de nuestras hijas, Vera conoció a mi nueva esposa, Cheryl, que tenía 28 años y estaba embarazada, junto con nuestra hija de 1 año, Jolene. Vera, que ya tenía 47 años, parecía mucho mayor. Clayton, que la acompañaba, se quedó al margen. Vera logró encontrar un momento para hablar conmigo a solas. Quería pedirme perdón. Lamentaba sus acciones y la vida que podríamos haber tenido juntos. Reconocía que había puesto en riesgo nuestra vida perfecta por nada. Yo le dije que hacía tiempo que la había perdonado. Nunca imaginé que llegaría a verla en brazos de otro hombre, pero le expresé mi gratitud por los buenos momentos que habíamos vivido, por nuestras 2 hermosas hijas y por el amor que compartimos en su día. Le expliqué que sus actos, por dolorosos que fueran, me habían llevado a conocer a Cheryl y a formar una nueva familia, lo cual me ayudó a superar la rabia. Le aconsejé que se centrara en su futuro y le aseguré que nuestro pasado ya estaba superado. Le deseé lo mejor y le dije que me alegraría verla en futuros encuentros familiares. En ese momento, Cheryl se acercó con nuestra hija en brazos. Aproveché para presentarlas. La diferencia de edad era evidente. Vera, con 47 años, podría haber pasado perfectamente por la madre de Cheryl. Esa realización hizo que Vera lamentara aún más las decisiones que la llevaron a perder al amor de su vida por una noche de ira y egoísmo. Durante la década siguiente, volvimos a encontrarnos en las bodas de nuestras hijas. Vera siguió sin casarse, aunque continuaba viviendo con Clayton, quien la trataba bien. Sin embargo, verme con mi nueva familia y nuestras hijas pequeñas removía viejos recuerdos para ella. La vida feliz que una vez tuvo conmigo, ahora no era más que un recuerdo. Le quedaba vivir sus días llena de arrepentimiento por el amor y la felicidad que había perdido. Ese verano, después de cobrar mis opciones sobre acciones, volví a comprar la antigua casa familiar cuando salió de nuevo al mercado. Toda mi familia y mis amigos, excepto Vera, estaban encantados de que la casa, llena de tantos recuerdos, volviera a ser nuestra. A mis hijas les encantaba visitarla y recordar su infancia en ese hogar tan lleno de amor. Es una lástima que Vera eligiera otro camino.
Habría disfrutado seguir compartiendo la vida que habíamos imaginado juntos. Sin embargo, la vida sigue. Y ahora disfruto construyendo una nueva vida y creando nuevos recuerdos con Cheryl y nuestras hijas. Es una lección que aprendí. Antes de hacer daño a alguien, asegúrate de que nunca necesitarás volver a esa persona. Habían pasado 10 años desde aquella noche fatídica en la boda de Carol. Y la vida de Tony se había transformado de maneras que nunca habría imaginado. El dolor por la traición de Vera se había desvanecido, reemplazado por la energía vibrante de su nueva familia y el éxito que había logrado como CFO. Tomar la decisión de abandonar un matrimonio que ya no honraba sus valores fue difícil, pero también fue liberador. Ahora, a los 49 años, Tony estaba en el mejor momento de su vida personal y profesional. Vivía en la casa familiar que había recuperado, rodeado por su esposa Cheryl, sus 2 hijas pequeñas Jolene y Lily, y el amor de sus hijas mayores, Mara y Cari. Cheryl, ahora de 38 años, había traído una frescura a la vida de Tony que él ni siquiera sabía que le faltaba. Su optimismo y espíritu aventurero complementaban a la perfección la naturaleza disciplinada y centrada de Tony. Juntos habían construido una vida llena de risas, viajes y el caos hermoso de criar a niñas pequeñas. La casa familiar, que una vez fue símbolo de sueños rotos con Vera, ahora estaba llena de nuevos recuerdos. Los dibujos de Jolene colgaban orgullosos en el refrigerador, las actuaciones improvisadas de baile de Lily llenaban el salón, y los experimentos de jardinería de Cheryl daban nueva vida al jardín trasero. Mara y Cari, ya en sus 20 visitaban con frecuencia. Su presencia creaba un hermoso puente entre el pasado y el presente. Tony se sentía orgulloso de haber sido un pilar constante durante los años difíciles de la universidad de sus hijas mayores. A nivel profesional, su apuesta por la fusión había dado frutos de manera espectacular. Las opciones sobre acciones que había conseguido tras el divorcio se habían disparado en valor, dándole la libertad de retirarse temprano si así lo deseaba. Sin embargo, optó por seguir trabajando como consultor, mentoreando a jóvenes ejecutivos e invirtiendo en nuevas empresas. Su habilidad financiera, perfeccionada a lo largo de décadas, le permitía ahora centrarse en lo que más importaba: su familia y su pasión por retribuir a la comunidad. Incluso fundó una beca para estudiantes desfavorecidos en Nashville, en honor a sus humildes orígenes y a las lecciones que le enseñó su padre sobre el valor propio y la resiliencia. Mientras tanto, la vida de Vera había tomado un camino muy diferente. A sus 57 años, vivía tranquilamente en Chicago con Clayton, quien se había retirado de su carrera médica. Su relación, nacida de un momento de nostalgia imprudente, se había convertido en una rutina cómoda pero poco emocionante. Vera trabajaba a tiempo parcial como recepcionista, un trabajo que la mantenía ocupada, pero que carecía de la realización que una vez encontró en su matrimonio con Tony. Las pensiones alimenticias ya habían terminado hace años, y aunque había logrado ahorrar algo de dinero, su estabilidad financiera dependía en gran parte de Clayton. A menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si no hubiera dejado que la ira y el vino nublaran su juicio aquella noche. El arrepentimiento era su compañero constante, especialmente cuando veía a Tony en las bodas de sus hijas. La boda de Mara, en un hermoso viñedo en las afueras de Nashville, fue especialmente emotiva. Tony acompañó a Mara al altar, rebosante de orgullo. Vera, sentada unas filas más atrás con Clayton, sentía un profundo anhelo al verlo reír junto a Cheryl y sus hijas pequeñas. El contraste entre su vida y la de Tony era abismal. La suya era vibrante y plena, la de Vera se sentía como una sombra de lo que pudo haber sido. La boda de Cari, 2 años después, no fue más fácil para ella. Vera había esperado que el tiempo mitigara el dolor, pero ver crecer la familia de Tony solo profundizaba su sentimiento de pérdida. A pesar de sus errores, Vera había trabajado duro para reconstruir su relación con Mara y Cari. Las gemelas habían quedado devastadas tras el divorcio. Durante años, se debatieron entre la lealtad a su madre y el respeto por los principios de su padre. Con el tiempo, las disculpas constantes de Vera y su esfuerzo por estar presente en sus vidas lograron sanar parte de las heridas. Asistía a sus graduaciones, cumpleaños y celebraciones, siempre con cuidado de no sobrepasar límites ni remover el pasado.
Las gemelas, ya profesionales, Mara abogada y Cari diseñadora gráfica, apreciaban los esfuerzos de su madre, pero seguían estando más unidas a Tony, quien había sido su roca durante el caos del divorcio. Un verano, durante una barbacoa que Tony y Cheryl organizaron para amigos y familia en la casa familiar, ocurrió algo inesperado. Vera apareció como invitada. Mara la había invitado, creyendo que era momento de buscar un cierre. Tony se sorprendió, pero no se opuso. Hacía mucho que había perdonado a Vera, aunque no deseaba reavivar ninguna amistad. Cheryl, siempre elegante, recibió a Vera con calidez, percibiendo su nerviosismo. El jardín estaba lleno de vida. Niños corriendo entre aspersores, música suave de fondo, el aroma de hamburguesas a la parrilla en el aire. Vera se quedó de pie en el patio, con un vaso de limonada en la mano, mirando el espacio que una vez fue su hogar. El viejo roble donde Mara y Cari habían construido su casa en el árbol aún seguía allí, ahora con un columpio para Jolene y Lily. El jardín, que una vez fue su orgullo, había sido transformado con el diseño moderno de Cheryl. Era la misma casa, pero completamente diferente. Tony se acercó a Vera, notando su incomodidad. «Me alegra verte», le dijo con tono neutral pero amable. «Las chicas querían que estuvieras aquí. Me alegra que hayas venido». Vera asintió, con la garganta cerrada. «Gracias, Tony. Esta casa está preciosa. Habéis hecho mucho con ella». Se quedaron en silencio unos momentos, con el peso de su historia compartida flotando entre ellos. Finalmente, Vera habló en voz baja. «Nunca he dejado de lamentar lo que hice. Tiré todo por un momento de estupidez. Solo quería que supieras que lo siento. Y que me alegra que hayas encontrado a alguien que te hace feliz». Tony la miró, viendo las líneas marcadas en su rostro, el cansancio en sus ojos. Ya no sentía rabia, solo una lejana tristeza por la mujer que una vez amó. «Te perdoné hace mucho, Vera», respondió. «Ambos tomamos decisiones. Las tuyas me hirieron, pero me trajeron hasta aquí. No cambiaría esta vida por nada». Los ojos de Vera se humedecieron, pero logró sonreír ligeramente. «Siempre fuiste el mejor de los dos. Estoy intentando ser mejor, por las chicas, y por mí misma. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer», le dijo Tony, señalando hacia la fiesta. «Ven, únete a nosotros. A Mara y a Cari les encantará verte». La velada transcurrió sin incidentes. Fue un pequeño paso hacia la sanación para Vera, y una muestra de la capacidad de Tony para seguir adelante sin amargura. Al ponerse el sol, tiñendo el jardín de un resplandor dorado, Tony observaba a sus hijas, las mayores y las pequeñas, reír juntas. Cheryl le tomó de la mano y él la apretó suavemente, agradecido por la vida que habían construido. Para Vera, la visita fue agridulce. Se fue de la barbacoa con cierto sentido de cierre, sabiendo que nunca recuperaría por completo lo que había perdido, pero decidida a encontrar paz a su manera. Regresó a Chicago, donde empezó a hacer voluntariado en un refugio para mujeres, canalizando su arrepentimiento en ayudar a otras a reconstruir sus vidas. No era la vida grandiosa que había imaginado, pero era una vida con sentido. Y por primera vez en años, sentía un pequeño destello de propósito. Mientras tanto, Tony miraba hacia el futuro. La casa familiar, que una vez fue campo de batalla de corazones rotos, ahora era un santuario de amor y segundas oportunidades. Aquella noche, al arropar a Jolene y a Lily, Tony recordó las palabras de su padre. «Los hombres de valor no toleran la falta de respeto». Había honrado ese consejo, no por orgullo, sino por una profunda convicción en su propio valor. Y gracias a ello, había encontrado una vida más rica de lo que jamás habría imaginado.